Networking estratégico y acceso 2026 este 30 de julio a Guadalajara. Conocerás soluciones aplicables para tu operación, desde cumplimiento fiscal oportuno, distribución y balizado con código QR, hasta almacenaje y trazabilidad de combustibles. Descubre las nuevas regulaciones, calidad de combustibles y estrategias para el autoconsumo de petrolíferos. Conecta con líderes de la industria, genera networking estratégico y accede a especialistas que están transformando el sector. ExpoGas 2026, donde la innovación y los negocios se conectan.
Llega ExpoGas 2026 este 30 de julio a Guadalajara. Conocerás soluciones aplicables para tu operación, desde cumplimiento fiscal oportuno, distribución y balizado con código QR, hasta almacenaje y trazabilidad de combustibles. Descubre las nuevas regulaciones, calidad de combustibles y estrategias para el autoconsumo de petrolíferos. Conecta con líderes de la industria, genera networking estratégico y accede a especialistas que están transformando el sector. ExpoGas 2026, donde la innovación y los negocios se conectan. Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión webinar de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES, la cual agrupa el mayor número de empresas especializadas para el sector gasolinero. Soy Georgina Gómez y es un gusto presentar este webinar que lleva por título ¿Tu gasolinera ya está usando inteligencia artificial? Agradecemos a todos su participación y esperamos que lo expuesto durante la sesión les sea de gran utilidad. La dinámica de este webinar permitirá resolver sus dudas por los ponentes, por lo que les pedimos que cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta, la escriban en el chat sin olvidar colocar el signo de interrogación. De esta forma, se podrá visualizar y dar respuesta. En caso de que por cuestión de tiempo no sea posible responder todas las preguntas durante la sesión, el equipo de Protact se pondrá en contacto con ustedes posteriormente para atender sus dudas. Asimismo, les recordamos que este webinar consta de 2 sesiones. La primera se llevará a cabo el día de hoy y la segunda el día de mañana. En el transcurso del día recibirán al correo electrónico con el que realizaron su registro la liga de acceso para la sesión de mañana. Les pedimos estar atentos, ya que no será la misma liga de la sesión de hoy, con la finalidad de que puedan ingresar a la plataforma sin ningún inconveniente. Finalmente, les recordamos que al concluir el webinar recibirán un correo electrónico de agradecimiento en el cual se les hará llegar su constancia de participación, así como la presentación compartida el día de hoy. Me complace presentarles al ingeniero Carlos Cuamatzin Hernández, líder tecnológico, emprendedor y arquitecto de soluciones digitales con más de una década de experiencia desarrollando plataformas que transforman industrias a través de la tecnología. Es socio de Protact, donde lidera la estrategia tecnológica enfocada en el sector energético, impulsando la implementación de sistemas que optimizan la operación de estaciones de servicio, automatizan procesos regulatorios y mejoran la toma de decisiones mediante el uso de datos. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado soluciones para empresas y organizaciones de alto nivel, participando en proyectos para corporativos como Deloitte, Suburbia, Mercedes-Benz y entidades gubernamentales, destacando en la creación de plataformas de e-commerce, sistemas de automatización y herramientas avanzadas de análisis de información. El ingeniero Carlos cuenta con una sólida formación en Ingeniería en Tecnologías de la Información por el Tecnológico de Monterrey y un amplio dominio en arquitecturas cloud y desarrollo full stack. Su experiencia abarca desde la construcción de productos digitales desde cero hasta la implementación de sistemas complejos con microservicios, inteligencia artificial y machine learning. Se distingue por su enfoque vanguardista en el uso de inteligencia artificial, integrando agentes autónomos y sistemas inteligentes que permiten escalar operaciones y generar valor real en las empresas. Actualmente, desde Protact, continúa impulsando soluciones tecnológicas que están redefiniendo la transformación digital en el sector gasolinero en México. Sin más preámbulo, cedo la palabra al especialista. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escucho por ahí? Se le escucha perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por la introducción. Primero que nada, agradecer a AMPES y les agradezco también mucho su presencia. El tema de hoy, inteligencia artificial, ¿no? Es un tema que sin duda alguna es del tema del que se está hablando últimamente. Justamente ayer estaba leyendo un reportaje en donde uno de los cofundadores de Cloud
se reunió con el Papa. Sí, escucharon bien el Papa, ¿no? Uno pensaría, pues, eso que tiene que ver, ¿no? Pero eso habla un poquito de el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la vida, que incluso uno de los líderes morales y éticos más importantes del mundo, como es el Papa, se está involucrando, ¿no?, en estas discusiones, sobre todo para ver cómo los impactos tanto positivos como negativos en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, se llevó a cabo esta junta para discutir algunas cosas. Y bueno, de entre las conclusiones fueron que sí, la inteligencia artificial viene a revolucionar la forma en cómo desempeñamos básicamente todas nuestras actividades. Y sin duda alguna habrá una serie de cambios sociales por el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? Y dentro de las conclusiones, pues incluso el cofundador de Cloud dijo que como nunca en la historia se requerirá atención para apoyar a la gente que se quedará sin trabajo debido a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, en lo particular en la industria en donde yo me muevo, que es la ingeniería de software, ya se han visto despidos de muchas empresas en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo, ¿no? La inteligencia artificial ha venido a cambiar por completo la forma en cómo trabajamos y ya es una realidad, ¿no? Y creo que es muy importante que nos sumemos a cómo ocupar la inteligencia artificial de forma adecuada, porque sin duda alguna se viene esta revolución, ya está pasando, ya está sucediendo. Entonces, entre más más estemos capacitados en el uso de inteligencia artificial, mejores herramientas tendremos para competir, no solamente como empresas en nuestras estaciones de servicio, sino también como individuos. Y eso me parece que es sumamente importante. Como bien menciona la semblanza, soy ingeniero en tecnologías computacionales por el Tecnológico de Monterrey. Llevo 15 años, 12 años de experiencia en el desarrollo de software, y hace 3 años vengo ocupando inteligencia artificial de forma intensiva en mi flujo de trabajo. Y pues es un apoyo para todo, ¿no? Desde apoyo creativo, de apoyo en operaciones, obviamente codificación, y bueno, básicamente hoy la inteligencia artificial rige mi vida, ¿no? Y he tratado de incorporarla lo más posible para optimizar justamente procesos y pues ser más productivo, ¿no? Seguimos aquí con la siguiente presentación. Pues, ¿qué es lo que vamos a recorrer en estas 2 sesiones? Primero, pues, los fundamentos, ¿no? Casos básicos, ¿qué es la inteligencia artificial? Obviamente sin tecnicismos, porque creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, si nos vamos a la definición pura, pues tiene que ver mucho con conceptos como machine learning, algoritmos, redes neuronales, y muchos conceptos que la verdad, incluso para uno como es ingeniero de software, son complejos, ¿no? Porque tienen que ver mucho con algoritmos matemáticos, ¿no? Entonces, si bien uno como ingeniero implementa la inteligencia artificial, realmente uno no hace esos algoritmos. Esos sí son temas matemáticos muy complejos, pero también muy interesantes, ¿no? Entonces, lo vamos a ver de una forma, pues, sencilla, que sea muy digerible, y, pues, por supuesto, discutir también cuáles son las herramientas que hoy están disponibles para nosotros, ¿no? Obviamente creo que todos hemos hecho uso de ChatGPT para generar imágenes, texto, para que nos ayude a tomar decisiones, pero también hay otras propuestas en el mercado como lo son Cloud, Gemini, y dependiendo del tipo de tarea que queremos desempeñar, es el tipo de herramienta o modelo de inteligencia artificial que vamos a ocupar, ¿no? Por ejemplo, pues si vamos a generar imagen, pues hay modelos de inteligencia artificial muy capaces, pues para generar imágenes, ¿no? Está Nano Banana, que es de Google, apenas GPT, bueno, OpenAI también hizo una actualización muy interesante en su modelo de generación de imágenes.
Y hay otros modelos muy capaces, ¿no? Y modelos muy específicos. Hay unos modelos que solamente sirven, por ejemplo, para quitar backgrounds en las imágenes y que quede todo sin fondo, ¿no? Entonces, también vamos a aprender que hay distintos tipos de modelos, unos más capaces que otros. Y bueno, y vamos a ver sobre todo lo que es la anatomía de un buen prompt. ¿Qué es un prompt? Pues básicamente es lo que escribimos cuando le pedimos una tarea a ChatGPT, a Gemini o a Claude, ¿no? Pero creo que hay técnicas muy interesantes de cómo escribir un buen prompt. ¿Para qué? Pues para que la tarea que le estemos solicitando al modelo de inteligencia artificial, pues tenga mejores resultados, ¿no? Entonces, les voy a compartir unos tips, la anatomía de un buen prompt. Y bueno, vamos a hacer algunos casos de uso que tal vez pudieran ser aplicables en cualquier industria y sobre todo, obviamente, en el sector de hidrocarburos, que es el que nos atañe. Entonces, pues empezamos. Les preparé también un video que hice con mucho cariño. Lo voy a presentar a continuación. Aquí, no sé si me puedan apoyar a presentarlo, por favor. En un momento, ingeniero. Muchas gracias. ¿Sabes qué es un LLM? Es lo que está detrás de ChatGPT, de Claude y de cualquier chatbot de IA. LLM significa Large Language Model, modelo grande de lenguaje. Es más fácil de lo que crees. Imagina un loro, pero no cualquier loro, el loro más chismoso del universo. Este loro escuchó todas las conversaciones que existen, todas, las de Internet, las de los libros, las de Wikipedia, las de Reddit. Y de tanto escuchar aprendió los patrones. Sabe que después de "el cielo es", casi siempre vendrá "azul". Porque en el 80% de los textos así es. Pero aquí está el detalle. El loro no entiende lo que dice. Nada, cero. Solo repite patrones que suenan correctos. Pero ¿cómo sabe qué palabra va después? Aquí entra lo más elegante. Un transformer es la arquitectura que usan los LLMs. Lo inventó Google en 2017 con un paper legendario, Attention is all you need. La idea clave es atención. Cuando el modelo lee tu frase, cada palabra mira a todas las demás para entender el contexto. Si escribes el banco del parque, el modelo sabe que banco es donde te sientas, no donde guardas tu dinero, porque pone atención al contexto. Ok, ya entendemos qué hace, pero hay detalles técnicos que están bien interesantes. Y aquí entra la temperatura. Es una perilla que controla qué tan creativo o predecible es. Temperatura baja. El cielo es azul. Siempre lo mismo. Temperatura alta. El cielo es un lienzo de dragones electrónicos. Mismo modelo, diferente personalidad. Ok, ya vimos que el loro puede ser creativo o predecible según la temperatura, pero no todo es magia. Como cualquier loro, tiene sus limitaciones. Empezando por su memoria. El loro no recuerda todo, solo las últimas partes de la conversación. Entre más lejos quedó algo, más probable que se le olvide. A eso le dicen context window. GPT-4 maneja 128,000 tokens, como unas 200 páginas. Claude Opus puede llegar hasta 1,000,000, como leer un libro completo de una sentada. Más contexto, conversaciones más largas y mejores respuestas. ¿Entonces no piensa? Claro que no, solo predice, pero lo hace tan bien que parece que razona, que entiende, que hasta tiene opiniones. Entonces, ¿cómo lo hacen útil para algo específico? Fine-tuning es como entrenar al loro para un trabajo específico. Así es como crean modelos especializados, generar imágenes, video, código, matemáticas. Por eso hay tantos modelos diferentes, cada uno afinado para algo distinto. ¿Y las alucinaciones? Recuerda que el loro no sabe lo que dice, solo predice la siguiente palabra. A veces la predicción suena perfecta, pero es completamente falsa. El loro no distingue entre verdad y mentira, solo entre lo que suena probable y lo que no. Por eso siempre hay que verificar. ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral. Todos son loros entrenados diferente, con datos diferentes. Cada uno tiene su personalidad. Y estos loros están cambiando todo. Programación, medicina, educación, arte, negocios. Casi cualquier cosa que involucre texto. Resumen, un LLM es un loro que no piensa, pero predice también que está transformando el mundo. Sígueme para más explicaciones así de fáciles.
Bueno, pues el tema aquí, obviamente, digo, creo que es bastante visible. Este video ha sido creado con inteligencia artificial de 0 a 100. La voz, obviamente el avatar, que es mi propio personaje, está generado con inteligencia artificial. El guión, obviamente, fue trabajado con inteligencia artificial. Obviamente, mucha colaboración entre su servidor y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho la cantidad de cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Realmente sí creo que es una revolución, que desde la revolución industrial creo que la humanidad no ha visto algo parecido y sí me parece que es the next big thing, ¿no? O ya está sucediendo. Entonces, yo hoy en día ocupo la inteligencia artificial en todos los aspectos de mi vida, para generar video, para incluso consejos personales. Creo que todos lo hemos hecho. Tengo procesos de automatización para crear código, para automatizar también la creación de documentos. Entonces, sí, la inteligencia artificial ha venido a cambiar mi vida y la he tratado de implementar en cada una de todas mis actividades, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, repito, el objetivo de esta sesión es que ustedes sepan cuál es la anatomía de un buen prompt. Entonces, continuamos. También, si tienen dudas acerca de qué es un LLM, como lo describí en el video, lo podemos discutir. Al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, en resumen, básicamente, un LLM es eso, es un loro muy bien entrenado, con muchos datos. A muchos datos me refiero a que son datos de libros, páginas web, comentarios en Reddit, básicamente toda la información que ha generado el ser humano en toda su historia se ha ocupado para entrenar los LLMs, ¿no? Entonces, son algoritmos muy complejos que ocupan redes neuronales para predecir la próxima palabra. Y por eso en el video decía, ¿no? El cielo es, pues en el 80% de los libros en la historia de la humanidad, de los textos, la siguiente palabra es azul. Entonces es por eso que la inteligencia artificial, cuando le preguntas de qué color es el cielo, la respuesta que te va a dar es: el cielo es azul, porque así está en la mayoría de los textos con los que el modelo de inteligencia artificial fue entrenado, ¿no? Entonces, aunque piense como humano y responda como humano, no es un humano, ¿no? Son técnicas computacionales muy complejas que simplemente predicen y calculan cuál es la próxima palabra con más probabilidad, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que es. Y por eso es muy importante revisar también la salida que te da el modelo de inteligencia artificial, porque puede alucinar, ¿no? Ese efecto cuando nos da una respuesta que no está muy bien y que empezamos a dudar, pues se le llama alucinación, porque realmente entonces lo que está pasando ahí es que está prediciendo mal la siguiente palabra, y entonces por eso siempre es importante verificar, ¿no? A mí me ha pasado múltiples ocasiones en donde leo el output y lo que veo no me hace sentido, lo verifico manualmente, como antes lo hacíamos con Google y checando fuentes oficiales, y pues me doy cuenta que justamente la inteligencia artificial cometió un error. Entonces siempre es muy importante verificar el output de cada, de cada salida, ¿no? del modelo de lenguaje de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, básicamente aquí es una slide en donde es eso, ¿no? Es un asistente que leyó casi todo Internet y aprendió a contestar como lo haría una persona competente, ¿no? Entonces, pues aprende patrones, genera respuestas, pero repito, no tiene voluntad, no actúa sola, y pues uno le da una orden y pues la inteligencia artificial ejecuta esa orden, ¿no? ¿Qué no es la inteligencia artificial? Pues obviamente no es magia, ¿no? Repito, hay muchos tecnicismos detrás de eso, muchas matemáticas, muchos algoritmos, muchas redes neuronales, mucho machine learning, muchos datos. Entonces, no es magia, ¿no? Y como ya lo mencioné, también no siempre tiene la razón, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante verificar, porque pasa este proceso de las alucinaciones, ¿no?
Y segundo, pues no me va a quitar el negocio, pero sí otros negocios van a empezar a implementar inteligencia artificial y otras personas también van a incorporar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, entre más temprano ocupemos inteligencia artificial y la ocupemos de la manera adecuada, yo creo que podemos tener una ventaja competitiva con respecto a otros negocios, obviamente la competencia, y pues también nosotros, ¿no? Esto es como hace unos años aprender a ocupar ofimática, ¿no? Aprender a ocupar Word, Excel, PowerPoint. Yo creo que hoy la nueva habilidad que sin duda alguna ya va a tener que ser una obligación, pues es aprender cómo usar correctamente inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues sí, ¿cómo funciona sin entrar en conceptos muy técnicos? Pues nosotros básicamente escribimos un prompt, la inteligencia artificial procesa esa tarea que nosotros le dimos y en donde pues también los modelos están entrenados para responder con cierto estilo, con cierto tono, con cierto contexto. Entonces, dependiendo del modelo de inteligencia artificial, es cómo nos va a responder. Ahora, más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos modificar cómo nos responde el tono e incluso el estilo, pues para que nos responda como nosotros queremos que nos responda, ¿no? Y justamente con el objetivo de, pues, desempeñar una mejor tarea, ¿no? Y bueno, yo les quería mostrar ahorita las tres herramientas más importantes actualmente y para que se den una idea, yo siempre cuando me hacen esta pregunta de qué herramienta de inteligencia artificial debo ocupar, pues ahorita hay tres grandes competidores en el mercado, hay muchos más, pero estas para mí son las más importantes, ¿no? Y ustedes justamente pueden experimentar con cada una de estas tres herramientas al mismo tiempo, porque todas ofrecen un plan gratuito, ¿no? En este caso, pues obviamente la primera fue ChatGPT, ¿no? Por ahí de hace 3 años, me acuerdo, se lanzó la primera versión y fue el primer boom de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial antes solamente era diseñada o estaba planeada para ser ocupada por profesionales, ¿no? Profesionales justamente de desarrollo de software y por supuesto gente que se dedicaba al tema de algoritmos. Entonces, la inteligencia artificial hace 3 años solamente estaba enfocada al uso de estos profesionales, ¿no? Fue hace 3 años que se hizo la primera versión de ChatGPT, sin hacer mucho ruido, no se lanzó como un producto nuevo, como uno de estos grandes productos que luego, por ejemplo, Apple o Google hacen estas grandes conferencias para lanzar un nuevo producto. ChatGPT lo hizo básicamente sin hacer mucho ruido y en cuestión de días ya era una de las herramientas tecnológicas más usadas, ¿no? O más descargadas. Entonces, fue un proceso sumamente rápido, no se hizo mucho ruido, pero el impacto que tuvo en cuestión de días fue impresionante. Entonces, de ahí justamente nació Cloud. Hoy ya tenemos también Cloud, que si me lo preguntan a mí es mi consentida, es mi herramienta favorita. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque un poquito más profesional, tiene un enfoque de investigación un poquito más atinado y también en el tema de desarrollo de software ofrece en su abanico de servicios pues productos muy puntuales en cuanto a desarrollo de software, ¿no? Y Gemini, que Gemini también está últimamente está haciendo lanzamientos muy interesantes en cuanto a sus productos de inteligencia artificial. Y pues como ustedes saben, también la industria ha acogido los servicios de Google, ¿no? Ocupamos Gmail para trabajo, ocupamos Google Workspace, yo creo que el 70% de los servicios profesionales o de la elección que hacen las empresas para trabajar con una nube es Google, ¿no? Entonces, también tienen ahí una ventaja bastante interesante porque mucha gente ocupa los servicios de Google, ¿no? Entonces, son tres opciones ahorita las principales en cuanto a chats
Entonces yo les recomiendo que exploren cada una de ellas para que ustedes también se den cuenta cuáles son las virtudes, cuáles son las deficiencias de cada una de ellas, ¿no? Y después ya pueden convencerse por alguna y pagar por una suscripción si es que también sus necesidades, pues tienen más necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente es una capa gratuita y seguramente a todos les ha pasado, pues que se les acaba el uso, digamos, ¿no? Entonces ahí ChatGPT, Cloud, Gemini, todas te dicen, oye, pues ahorita los servidores están muy usados, entonces espérame tantito, ¿no? Aquí viene un poquito un resumen, ¿no? De las comparativas que yo he visto en cada una de las herramientas, porque las uso todas. Repito, en todas hay un plan gratuito, entonces yo los animo a que ocupen cada una de ellas. Y aquí es donde se vienen algunas comparaciones, ¿no? Y que esas comparaciones se están haciendo cada vez más estrechas. La competencia ahorita de inteligencia artificial por ofrecer productos en inteligencia artificial está sumamente fuerte. Entonces, es incluso estresante porque todos los días hay un nuevo modelo de inteligencia artificial, hay un nuevo producto, ya hay un producto que clona voz, ya hay un producto que hace videos, ya hay un producto que hace imágenes, nuevos modelos, sale una nueva técnica de prompt engineering, de context engineering. Realmente yo que soy un apasionado del desarrollo de software y de la inteligencia artificial, incluso yo considero que es abrumador la cantidad de noticias de tantas actualizaciones que hay en la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, justamente a mí me gusta un poquito más Cloud porque yo he detectado que te permite analizar contextos más largos, ¿no? ¿Y qué significa contexto? Contexto es la cantidad de datos que le caben a una sola sesión en el modelo de inteligencia artificial, ¿no? Actualmente, Cloud ofrece un modelo que es 1.000.000 de tokens de contexto. Eso significan muchos datos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso para mí? Que le puedo proveer más datos en un solo chat, ¿no? Entonces, le puedo adjuntar imágenes, le puedo adjuntar PDFs muy largos. Entonces, y otros modelos en su capa gratuita no ofrecen tanta capacidad, ¿no? Pues en una sola sesión, repito, ¿no? Lo que sí Cloud no puede hacer, por ejemplo, es generar imágenes, ¿no? Ahí sí ChatGPT, Gemini se llevan esa medalla y lo hacen bastante bien, la verdad. Apenas, repito, ChatGPT hace como 2-3 semanas hicieron una actualización a su modelo que genera imagen y la verdad es que los resultados han sido muy buenos, ¿no? Y repito, aquí la integración con Google yo la puse porque pues también sé que en México ocupamos mucho a nivel profesional los servicios de Google y ahí sí Gemini pues no tiene competidor porque pues obviamente son de Google. Entonces las cosas que puedes hacer con Gemini también son muy interesantes porque se integran pues a Google Sheets, al Word de Google, a tu correo electrónico y a todos los servicios de Google. Entonces realmente esa integración hace que Gemini sea una muy buena alternativa si es que uno quiere trabajar con todo el ecosistema de Google, ¿no? Entonces, pues esas son son las ventajas de ocupar Gemini, ¿no? Y en cuestión de practicidad y lo fácil que es ocupar cada herramienta, pues ChatGPT ahí sí se lleva la medalla, ¿no? Realmente creo que ya todos estamos familiarizados con la interfaz, creo que la vemos inmediatamente, sabemos qué hacer. Últimamente yo he recomendado Cloud, pero sí cuando lo instalan es como, oye, aquí cómo le hago, ¿no? Y puedo hacer esto, ¿cómo le hago? Entonces, hay una curva de aprendizaje a lo mejor un poquito más empinada, pero realmente considero que es sumamente fácil también, ¿no? Y pues bueno, continuamos a la siguiente presentación, ¿no? ¿Cuál usar y para qué, no? Bueno, ya lo mencioné un poquito más. ChatGPT es el más popular, la más fácil de explicar y pues la que la mayoría de gente ya está ocupando actualmente, ¿no? ¿Cuándo debemos usar Cloud? Repito, cuando procesar PDFs grandes, pues sí es un poquito mejor a la competencia y es más cuidadosa con citas y datos sensibles. Eso es bien importante porque nosotros en nuestras estaciones de servicio que manejamos documentación legal y que sobre todo para tomar una decisión
debe estar fundamentada en la normativa. Creo que es muy importante que el modelo de lenguaje de inteligencia artificial pues esté entrenado justamente para tomar muy en cuenta cualquier normativa, cualquier tema legal, ¿no? Entonces ahí es donde también yo he notado que Cloud responde mejor a este tipo de tareas, ¿no? Y pues repito, Gemini pues está muy integrado al tema de Google, ¿no? ¿Cuáles son los 4 elementos de un prompt que sí funcionan, ¿no? Y aquí es donde yo muchas veces he visto que la mayoría de la gente, la forma en cómo le pide las cosas a cualquier modelo, a lo mejor es muy escueta. Entonces le pedí, ayúdame con tal, ¿no? Y listo. El prompt es muy sencillo y muchas veces cuando alguien me ha dicho que la inteligencia artificial no funciona o no le está dando una respuesta, básicamente yo lo primero que hago o lo primero que pregunto es, a ver, enséñame tu prompt, ¿no? Enséñame cómo le pediste a la inteligencia artificial que hiciera esa tarea por ti, porque probablemente ahí está el problema, ¿no? Entonces, estos para mí son los 4 elementos que un prompt debe tener, ¿no? Entonces, contexto. ¿Qué es el contexto? Es definir quiénes somos, qué negocio tenemos, dónde estamos, porque de esa forma el modelo de inteligencia artificial va a tener contexto sobre nosotros y a la hora de que le pidamos desempeñar una tarea, entonces se va a poner en nuestro lugar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor si le pedimos una tarea cualquiera que sea, pero si nosotros no le decimos que a lo mejor esa tarea es del sector de hidrocarburos para una estación de servicio, pues probablemente el modelo de inteligencia artificial asuma que es para el sector de restaurantes, ¿no? Entonces, la tarea la va a desempeñar mal o no lo suficientemente enfocada. Entonces, ahí es el primer error, ¿no? Entonces, el primer paso para al pedirle a la inteligencia artificial una tarea es definir ese contexto, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué negocio tenemos? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, soy gerente de una gasolinera en Puebla con 12 empleados. Estoy en la zona norte. Tenemos 30 años de servicio. Proveerle ese contexto, ¿no? Y segundo, el rol. ¿Qué papel debe asumir la inteligencia artificial en la tarea que le estamos desempeñando, ¿no? Entonces, esta técnica es muy buena. Entonces, actúa como un experto en cumplimiento normativo de ASEA, por decir un ejemplo, ¿no? O actúa como un experto en marketing y publicidad en redes sociales. Actúa como un experto en creación de contenido. Entonces, definirle el rol a la inteligencia artificial, repito, juega un papel muy importante, porque de esa forma también el modelo sabrá qué rol va a tener en la tarea que le estás pidiendo en específico, ¿no? Y tercero, la tarea. ¿Qué necesitas exactamente? Y justamente también con detalles, ¿no? A veces la tarea que le pedimos al modelo de inteligencia artificial es muy vaga o le falta detalles. Entonces, repito también, me ha pasado muchas veces que no, pues es que no me sirve la inteligencia artificial, no me está ayudando como debería, ¿no? Y checo el prompt y entonces, repito, la tarea le faltó detalle, ¿no? Entonces, para que haga el modelo lo que queremos que haga, debemos ser lo suficientemente específicos en la tarea, ¿no? Y aquí sí, yo creo que es lo más importante. Por ejemplo, sin entrar mucho en tecnicismos, pero en desarrollo de software, hoy tiene ya como 10 meses que no programo una sola línea de código, ¿no? Antes los programadores, o bueno, seguramente todavía se hace, pero yo hace un año aproximadamente tenía que escribir código, ¿no? Digo, así están hechas las páginas web y cualquier programa que se ejecute en una computadora está hecho con código, ¿no? Y ese código yo lo tenía que hacer, ¿no? Hace 10 meses yo lo tenía que hacer. Hoy lo único que tengo que hacer es darle a la inteligencia artificial instrucciones muy claras y muy precisas de qué debe programar, qué no debe programar, porque también la inteligencia artificial es muy buena para eso, ¿no? La inteligencia artificial de repente le pides una tarea pequeña y se expande, ¿no? Entonces también una de las técnicas muy importantes es delimitar qué sí va a hacer y qué no va a hacer, ¿no? Entonces,
Yo y también en codificación, justamente la definición de la tarea son incluso documentos de 300 líneas de lenguaje natural. ¿A qué me refiero con lenguaje natural? Pues español o inglés, básicamente, sin ningún tecnicismo, ¿eh? Entonces, repito, yo creo que una de las cosas más importantes es definir lo más posible la tarea que le estamos queriendo pedir a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, una tarea muy clara puede ser, por ejemplo, redacta un comunicado máximo de 150 palabras. Ahí le estamos diciendo a la inteligencia artificial que no necesitamos que nos escriba un ensayo de ese comunicado, ¿no? De máximo 150 palabras que contenga, que puede ser un párrafo único y que liste 3 acciones, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde también definimos el formato. ¿Cómo quieres la respuesta, no? Si va a ser en una lista, una tabla, en un párrafo, ¿no? Entonces, esa última parte del formato también es bien importante, ¿no? Porque si no le decimos a la inteligencia artificial cómo queremos la tarea, pues también nos va a lanzar lo que la inteligencia artificial haya interpretado, ¿no? Y a lo mejor en esa interpretación no es justamente lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Aquí hay comparaciones de un prompt malo contra un prompt bueno, ¿no? Por ejemplo, un prompt vago, vacío, puede ser, hazme un comunicado para mis empleados, ¿no? Entonces, pues el resultado típico, pues es, estimados empleados, les escribo para informarles que bla, 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 ¿no? Entonces, luce como un comunicado genérico que pues aplica para cualquier empresa, ¿no? Sin contexto, sin acción, sin nada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un buen prompt? El que tenemos a continuación. Eres el gerente de una gasolinera en Puebla con 2 empleados, redacta un comunicado breve, máximo 150 palabras, avisando que la próxima semana habrá una inspección de ASEA y que todos deben usar uniforme limpio y portar gafete. Tono claro y directo, no autoritario. Formato, párrafo único más lista de 3 acciones específicas, ¿no? Entonces, ese resultado va a tener justamente lo que le estamos pidiendo. Aquí, si se dan cuenta, estamos aplicando las 4 técnicas que les dije de la anatomía de un buen prompt, que es primero el contexto. Eres el gerente de una estación de servicio en Puebla con 2 empleados, ¿no? Incluso aquí podríamos añadirlo más, ¿no? O sea, el nombre de la estación de servicio es tal, está ubicada en tal, tiene 30 años de antigüedad, lo que nosotros creemos que es importante proveerle como contexto, ¿no? Segundo, justamente le estamos pidiendo que sea muy claro también, ¿no? Redacta un comunicado breve, ¿no? Máximo 150 palabras, ¿no? Incluso aquí le estamos pidiendo el tono, ¿no? El tono que debe ser claro y directo. Y el formato, párrafo único más lista de 3 acciones específicas, ¿no? ¿Qué le agregaría yo a este prompt? Pues si queremos que incluso todavía sea más preciso, le podríamos decir cosas como, por ejemplo, mira, aquí te paso 3 ejemplos de anuncios que he usado con anterioridad, ¿no? Y nosotros podemos copiar y pegar anuncios que ya hayamos hecho en nuestra estación de servicio. ¿Y por qué es importante proveerlos como contexto? Porque de esa forma la inteligencia artificial también sabrá cómo estamos nosotros comunicando o cómo estamos haciendo esos comunicados, ¿no? Entonces, si estamos ocupando un tono en específico, se va a ver también, se va a dar cuenta de la longitud del texto, el tono, el formato. Entonces, también podemos pasarle como contexto cosas previas para que sepa o siga el mismo patrón, ¿no? Eso me ha ayudado mucho, por ejemplo, en correos electrónicos, ¿no? Creo que a todos nos ha ayudado la inteligencia artificial a redactar un correo electrónico para que sea más profesional, pero no sé si les haya pasado que a veces se pasa de profesional y tú no quieres ser tan profesional porque a lo mejor la relación que tienes con el proveedor, la relación que tienes con esa persona, pues no es tan formal y no se necesita de esa forma, ¿no? Por default, la inteligencia artificial te va a dar un correo electrónico muy profesional. Y hay veces que no lo quieres así, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado mucho proveerle como contexto otros correos que su servidor sí escribió. Y le digo, a ver, quiero que sigas este mismo patrón de redacción. Y le paso algunos correos que yo sí escribí
en donde justamente el tono es menos profesional, se da cuenta de las palabras que me gusta ocupar, se da cuenta de mi estilo de redacción y entonces el resultado que yo voy a obtener pues va a ser un correo como si lo hubiera escrito yo, ¿no? Menos formal, repito, ¿no? Entonces, repito, proveerle al prompt la mayor cantidad de información para que desempeñe una tarea es de vital importancia, ¿no? Seguimos aquí. Entonces, pues sí, ¿cuál es la ventaja? Pues es que nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Yo repito, antes para hacer estos, sobre todo revisar correo, me ahorra mucho tiempo de redacción y ya tengo mis plantillas predefinidas, pues para desempeñar estas acciones, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a eso, ¿no? Una tarea que antes nos tomaba media hora, una hora, hoy se puede desempeñar en cuestión de minutos. Entonces, aquí vemos un poquito más del ejemplo, ya hablamos de esto. También, por ejemplo, ¿en qué lo podemos ocupar también, no? Y esto me ha funcionado mucho también en respuestas a quejas en Google Reviews, ¿no? Entonces, este es un caso de uso también común en donde a lo mejor nos calificaron mal en nuestro negocio y pues queremos darle seguimiento a la queja, queremos a lo mejor ponernos en contacto con el usuario pues para poder solventar las cosas, ¿no? Entonces, hay muchos casos de uso de la inteligencia artificial, este es uno de ellos, y sí sé que los negocios están ocupando mucho la inteligencia artificial para responder no solamente correos, para no solamente redactar comunicados, sino también para que escriba respuestas a quejas, por ejemplo, en Google Reviews, ¿no? Entonces, esta es la respuesta, este es un prompt también que les preparé. Eres el encargado de atención a clientes de una gasolinera, un cliente dejó esta reseña negativa en Google, ¿no? Y aquí pegamos la reseña, ¿no? Redacta una respuesta pública, máximo 80 palabras, repito, ahí estamos delimitando al modelo para que no escriba toda una tesis, que reconozca el problema sin admitir culpa legal, ¿no? Eso es bien importante. Segundo, ofrezca canal directo, WhatsApp y ponemos el número. Y 3, mantenga tono profesional y empático. 4, termine invitando a darle otra oportunidad, ¿no? Entonces, aquí como ven, también estamos poniendo en práctica la anatomía de un buen prompt, ¿no? Entonces, darle el contexto de quiénes somos, qué esperamos, delimitar bien la tarea, que aquí son incluso 4 puntos, y el formato de párrafo único, ¿no? Entonces, esta es la anatomía de un buen prompt, ¿no? También hemos estado ocupando inteligencia artificial nosotros mismos en la empresa y creo que todos lo estamos haciendo para hacer publicaciones en nuestras redes sociales, ¿no? E incluso para generar la imagen en redes sociales. Entonces, también nosotros podemos en nuestros negocios, en nuestras estaciones de servicio, no solamente generar las imágenes, sino también generar un plan y post para nuestras redes sociales, ¿no? Y repito, siguiendo la anatomía de un buen prompt, ¿no? Ahorita a mí me gustaría proyectar la pantalla para mostrarles algunas de las técnicas. Pero de igual forma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué prompt yo ocuparía para redes sociales? Eres un community manager de una gasolinera en tal ciudad, con ciertas características, proveerle todo el contexto. Crea un post para Facebook anunciando tal vez una promoción, un aviso, un servicio, y repito, ahí también proveerle todo el contexto al modelo de lo que queremos anunciar. ¿Cuáles son los requisitos? Máximo 100 palabras, tono amigable, cercano, no corporativo, incluye un emoji al inicio, termina con call to action claro, sugiere 3 hashtags relevantes, ¿no? Formato post listo para copiar y pegar. Entonces, como ven aquí, en la sección de requisitos, repito, somos muy claros con la tarea que queremos pedirle al modelo, ¿no? Máximo 100 palabras, tono amigable, cercano, no corporativo, ¿no? Emoji. Podemos ser tan específicos como queramos, tan específicos como queramos. Entonces,
Repito, por ejemplo, también lista de verificación operativa. Déjenme les cuento, nosotros apenas también aquí con el equipo operativo de Protact decidimos hacer un análisis normativo basado en inteligencia artificial y lanzamos varios agentes de investigación que tenían como propósito checar el PRE, el protocolo de respuestas a emergencias, pero con el fundamento normativo. Entonces, le pasamos como contexto 5 PDFs, pero también cada agente tenía su propio contexto. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque muchas veces nosotros en nuestra sesión de ChatGPT ocupamos esa sesión para pedirle varias tareas. Y entonces, y varias tareas a veces de diferentes cosas, ¿no? Entonces, esta parte de la anatomía de un buen prompt, cuando les mencioné que le pidieran al modelo de inteligencia artificial que actuara como un community manager, por ejemplo, que actuara como un experto en normativa de ASEA, que actuara como, ustedes le pueden pedir que actúe como lo que sea, ¿no? Pero si después le estamos pidiendo una tarea que no tiene nada que ver con community manager, entonces ahí empezamos a degradar la eficacia del modelo, ¿no? Entonces, lo que yo les sugiero es que abran una sesión y dediquen una sesión para cada tarea. Solamente darle continuidad a la sesión si la tarea continua o la segunda tarea que le vamos a pedir al modelo tiene que ver con la primera tarea. Porque si le pedimos una tarea que es completamente distinta, entonces empezamos a degradar la eficacia del modelo. Y si se lo ponen a pensar, pues es como si estuviéramos hablando con personas. En nuestra empresa seguramente, pues en cada uno de nuestro organigrama tenemos expertos. Tenemos al experto en ventas, tenemos al experto en normativa, tenemos al experto en desarrollo de software, tenemos al experto en marketing, y tú no le vas a pedir al de marketing, pues, cuestiones normativas o legales, ¿no? Sería un absurdo. Entonces, cuando nosotros personificamos a la inteligencia artificial, cuando le decimos actúa como un community manager, pues no le podemos estar pidiendo tareas de legales, ¿no? Porque entonces, repito, se va a ir degradando la eficacia del modelo. Lo que yo siempre sugiero es que personifiquen a la sesión, ya sea en ChatGPT, en Cloud, en Gemini, que le piden actúe como, pero que, y si las subsecuentes tareas tienen que ver con esa personificación del modelo, ahí sí pueden seguirle pidiendo tareas. Pero si le van a pedir una tarea completamente distinta, entonces ahí sí van a empezar a degradar la eficacia del modelo, ¿no? Esto es bien importante porque cuando uno empieza a ocupar la inteligencia artificial para tareas más complejas, ¿qué es una tarea compleja, Carlos? Pues bueno, sería una tarea justamente en donde hay colaboración, ¿no? Y pues si lo piensan bien en nuestras organizaciones, pues de repente debemos tomar decisiones que involucran diferentes áreas, que involucran áreas normativas, que involucran áreas de ventas, que involucran también al área de marketing. Es un trabajo conjunto para tomar una decisión, ¿correcto? Entonces, hay tareas más complejas en la inteligencia artificial en donde justamente personificamos a cada sesión. Tú eres el experto de marketing, tú eres el experto normativo, tú eres el experto en tal, ¿no? Entonces, cada sesión debe tener su objetivo, ¿no? Y a mí lo que me gusta es pedirle, después de que completo la tarea, es pedirle un resumen. ¿Sabes qué? Hazme un resumen de todo lo que discutimos y crearme un documento, ¿no? En PDF, ¿no? Y entonces así le pido un resumen a cada sesión y repito, cada sesión es un experto. Y entonces tengo 3 documentos escritos del problema que quiero resolver de cada experto. Y después abro una sesión en donde ya tengo el resumen de cada agente o de cada experto y entonces creo esta nueva sesión, le digo, a ver, aquí está la opinión del agente de marketing, aquí está la opinión del agente experto en normativa, aquí está la opinión del agente de ventas, tenemos esta problemática, conociendo la conclusión de cada uno de estos agentes, ayúdame a tomar esta decisión basada en esta problemática, ¿no? Entonces, eso es bien importante también, ¿no? Separar
y personificar cada sesión en inteligencia artificial. Porque, repito, se va degradando la eficacia de la sesión si es que empezamos a ocupar una sola sesión para todo. Entonces, eso es algo muy, muy importante que también les comparto. Esas son para tareas un poco más complejas que en la segunda sesión vamos a estar viendo. En la segunda sesión, a mí me gustaría justamente, y ya lo tenemos planeado, es mostrarle tareas que incluso se tardan 5 o 10 minutos en desempeñarse, ¿no? Porque estas tareas que vimos en esta presentación, pues realmente son tareas muy pequeñas, ¿no? Pero realmente hoy en la automatización se están ocupando la inteligencia artificial justamente para incluso generar documentos de 0 a 100, ¿no? Para crear campañas de marketing, no solamente en el post, sino también incluso agentes que se conectan a nuestras cuentas de Facebook y de Instagram y publican solitos, ¿no? Para crear videos como el que les mostré al inicio de la sesión, se ocupan para crearlos de 0 a 100 sin intervención humana en el sentido de la edición, ¿no? Porque, pues, por supuesto que hay intervención humana dando tareas, especificando las tareas al modelo de inteligencia artificial, pero se están haciendo tareas muy complejas en donde se automatiza todo con inteligencia artificial y el humano solamente funciona como un orquestador, ¿no? Un orquestador de tareas, ¿no? A ti, agente, te voy a delegar esta actividad, a ti, otro agente, eres el experto en tal y te voy a delegar esta actividad, a ti, que eres el experto en edición de video, te voy a delegar esta actividad, denme cada uno su retroalimentación y entonces yo lo armo, ¿no? Más o menos así es lo que se está haciendo con inteligencia artificial. Se están automatizando muchos procesos, se están ocupando herramientas como Cloud Cowork, agentes de inteligencia artificial, N8N, y todas las empresas están sacando sus propios productos para ir automatizando cada vez más tareas mucho más complejas que antes a nosotros como humanos pues nos tomaba horas, ¿no? En cómo lo estamos aplicando nosotros, en lo particular nosotros, la creación de contenido y de video, por ejemplo, la hacemos de 0 a 100, videos que hace 5 o 6 años costaban 45,000 pesos mandarlos a crear con estas empresas productoras de animación digital, hoy se pueden hacer en cuestión de minutos, ¿no? Con el prompt correcto, con las técnicas de prompt engineering correctas, ocupando los modelos de inteligencia artificial correctos, se puede hacer todo eso, ¿no? Entonces, espero que hayan aprendido la anatomía de un buen prompt. Repito, es contexto, el rol que le van a pedir que sea a la inteligencia artificial, la tarea muy bien delimitada y el formato que queremos de salida, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho el tiempo por esta primera sesión. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, aquí ya estoy viendo algunas. Vamos a ver. ¿Cómo evitar la dependencia de la inteligencia artificial o bien que su uso no afecte el pensamiento crítico necesario para el trabajo? Esta es una gran pregunta. Ya hay varios estudios en donde demuestran, y esto viene pasando desde el Internet, ¿no? Desde la era del Internet, ¿no? Nuestros padres antes tenían que, al menos mi padre, eso me cuenta, que antes tenía que ir a las bibliotecas públicas primero a buscar el libro y los materiales que fueran relevantes para sus tareas, ¿no? Tanto de universidad como de preparatoria, ¿no? Hoy, después vino la era del Internet y con tan solo teclear y darle clic ahí en Google nos mostraba un montón de referencias y tendríamos que aprender a discriminar también las fuentes y demás, ¿no? Y hoy con el uso de la inteligencia artificial todavía es más fácil, ya ni siquiera necesitamos revisar varios links, revisar varias fuentes, lo único que necesitamos es pedirle un reporte y listo, ¿no? Sí creo que la inteligencia artificial en ese sentido degrada
definitivamente la capacidad que vamos a tener como seres humanos para discriminar información. Y yo creo que esa es responsabilidad de cada uno de nosotros en seguir formando ese pensamiento crítico a través de otras herramientas. La lectura, por ejemplo, ¿no? La lectura me parece que es muy importante desarrollar el pensamiento crítico. Creo que no se debe abandonar la lectura, formación básica en matemáticas, porque creo que ese conjunto de habilidades nos ayuda a discriminar información. Y discriminar información es bien importante, porque si no, nosotros le creemos todo a la inteligencia artificial. Y una de las cosas, como lo mencioné en la sesión, es que la inteligencia artificial alucina. Entonces, nosotros podemos dar por verdad algo que la inteligencia artificial nos está diciendo, y si no lo comprobamos y si no lo verificamos, entonces vamos a hacer una tarea que está mal, ¿no? Entonces, cuando alguien más la revise, pues te va a decir, oye, ahí te falló, oye, tu publicación en Facebook dice algo que está mal, oye, el comunicado que transmitiste tiene fechas incorrectas, tiene información que no es real. El correo que me pediste para redactar a la CEA, pues no tiene fundamento normativo. Entonces, sí es muy importante seguir construyendo desde nuestra trinchera el pensamiento crítico a través de los métodos tradicionales. Y para mí uno es la lectura. Yo soy un gran fan de leer y creo que eso también me ha ayudado a escribir mejores prompts y también a saber discriminar cuándo y no debo verificar la información que me está dando la inteligencia artificial. Pero esto, sin duda alguna, sí está pasando, ¿no? Y ya hay estudios que demuestran eso, ¿no? Las nuevas generaciones tienden a ocupar menos el pensamiento crítico. ¿Nos puedes dar ejemplos de qué herramientas de guía pudiéramos usar en la operación diaria, sobre todo para la toma de decisiones? Por ejemplo, programación de reparto, normativa, ventas. ¿Cómo sería tu idea para usar la guía para estas actividades y cuál usar? Sí, justamente vamos a ver un poquito eso en la próxima sesión, en la sesión de mañana. Aquí ya entra justamente de la inteligencia artificial agéntica. Lo que hoy vimos son tareas que básicamente nos dan texto, ¿no? Correos electrónicos, comunicados, posts para redes sociales. ¿Qué es la inteligencia artificial agéntica? La inteligencia artificial agéntica ya es la que hace cosas por nosotros. Ya es cuando le pedimos crearme un reporte de ventas, públicame en Facebook esto, y con un par de técnicas en donde se llaman MCPs, que es Model Context Protocol, que es la forma en cómo la inteligencia artificial se puede conectar con otras herramientas, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, nosotros podemos conectarlo a nuestro Google Sheets para que tenga acceso, por ejemplo, a nuestra base de datos de ventas, si es que la tuviéramos ahí, o por ejemplo, si es algo más sofisticado, si tú tienes tus datos de ventas en SQL o en alguna base de datos, tú le puedes dar acceso a la inteligencia artificial a esos datos para que entonces te dé reportes, incluso te pueda dar un forecasting de ventas. Si tienes muchos datos de ventas de años pasados, de meses pasados, le puedes pedir un forecasting, ¿no? Yo hice un proyecto personal hace poco en donde justamente le di acceso a la inteligencia artificial a mis estados de cuenta de mis tarjetas de crédito porque tengo un desastre. Entonces, hay un proceso ahí en donde analiza mis estados de cuenta, los categoriza mis gastos, categoriza absolutamente todo, hace un forecasting de las compras a meses sin intereses que tengo y me dice, pues tal mes tienes que pagar tanto. Pero, ¿sabes qué? En junio, como ya terminaste de pagar la lavadora, entonces tu pago a meses sin intereses se va a reducir 2,000 pesos, ¿no? Entonces, esa herramienta me está ayudando mucho y justamente a eso voy, ¿no? Que la inteligencia artificial es agéntica cuando ya ya desempeña tareas por nosotros, ¿no? Como la creación de reportes en ventas, conectarlo a nuestra cuenta de Facebook, de Instagram, para que también haga publicaciones. Podemos conectar la inteligencia artificial hoy mediante Model Context Protocol prácticamente a cualquier fuente de datos, a cualquier herramienta y justamente automatizar más cosas, ¿no? Entonces, mañana también vamos a ver un poquito de eso, vamos a profundizar un poquito en eso.
Cuando se genera un prompt, la consulta para el resultado de la IA, ¿dónde la hace? En el contexto que existe en la plataforma de Internet. Sí, justo. Sí, eso me pasa mucho, ¿no? Cuando yo detecto que las cosas no van por ahí, cuando detecto que alucina el modelo, la verdad yo me voy al Internet, empiezo a buscar fuentes verídicas, fuentes confiables para mí y ya discrimino si la información que me está dando la inteligencia artificial fue una alucinación o no. Por eso siempre es bien importante, repito, revisar el output final, ¿no? Pero sí, de hecho hay algunas herramientas, estas se las voy a recomendar mucho, también se llama Perplexity. Perplexity también tiene su capa gratuita y Perplexity, lo que me gusta de Perplexity es que ocupa, pues es un chat más, pero cuando te da el resultado, cuando te da el output, te da las fuentes. Entonces te da todas las fuentes, todos los links que visitó para pedir, o sea, sí, te da todas las fuentes que ocupó para llegar a la conclusión y darte una respuesta, ¿no? Entonces Perplexity se ocupa mucho en el área de investigación. Cuando tú quieres justamente hacer una investigación y quieres revisar varias fuentes, varios PDFs, varios links, y Perplexity hace toda esa investigación por ti, navega en todos estos sitios de Internet y te da una respuesta en función a esa investigación y no solamente a lo que al modelo, ¿no? Porque repito, el modelo es entrenado con un montón de datos, pero dentro de esos datos también hay información que no es real. O sea, si ustedes, si analizamos el Internet, no sé en qué porcentaje, pero todos podríamos decir que en el Internet hay información que no es verídica, ¿no? Entonces, cuando un modelo es entrenado con tantos y tantos datos, es imposible garantizar que ese modelo haya sido entrenado solamente con datos verídicos, ¿no? Entonces, es lo que me gusta de Perplexity. Aún así, también las respuestas de Perplexity hay que verificarlas, pero lo que me gusta es que da las fuentes, tú te puedes ir a la fuente y verificarlas también, ¿no? ¿Qué tipo de perfil de profesionista debo contratar en mi empresa para que desarrolle estas aplicaciones en las actividades de la gasolinera o de la estación de servicio? Eso depende mucho de qué quieras desempeñar en tu estación de servicio, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor quieres desempeñar algunas aplicaciones web o algunos programitas que te ayuden a automatizar ciertas cosas, pues yo sí te diría que a lo mejor una persona técnica con mi perfil, con el perfil de desarrollo de software, tal vez sería lo ideal, ¿no? Pero en la sesión de mañana vamos a ver que no necesariamente se necesita un perfil demasiado técnico para desempeñar tareas complejas. De hecho, justamente la inteligencia artificial, eso es lo que hará por la humanidad, para bien y para mal. ¿Qué va a hacer? Va a reducir la brecha para hacer tareas complejas en las cuales antes se necesitaba mucho personal y personal además súper calificado para desempeñar tareas. Va a reducir la brecha como nunca en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, si en la revolución industrial hubo grandes invenciones, grandes máquinas que disminuían mucho el trabajo de un obrero, hoy la inteligencia artificial también va a ser capaz de disminuir mucho esa brecha entre lo que una persona no necesariamente técnica va a poder desempeñar. Hoy incluso gente que no sabe de desarrollo de software está creando aplicaciones ocupando Cloud Code, que es una herramienta para hacer codificación. También OpenAI, ChatGPT tiene la suya que se llama Codex. También si están interesados y les gusta un poquito el tema de desarrollo de software y tienen algunas nociones, les recomiendo que chequen Codex y Cloud Code porque son herramientas que sin ser técnico te ayudan a crear aplicaciones, páginas web de forma profesional muy rápido, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que está pasando también ahí. Entonces, sí, dependiendo de lo que quieras lograr en tu estación de servicio, en qué tan ambicioso quieras hacer, pues es dependiendo del perfil, ¿no? Ahora,
Si esta es la primera vez que como gerentes, como dueños de estaciones de servicio, estamos apenas implementando inteligencia artificial, pues les recomiendo lo básico y ir profundizando cada vez más, ¿no? De lo general a lo particular, ¿no? Siempre es mi recomendación, ¿no? Entonces, si todavía no están ocupando inteligencia artificial para ni siquiera redactar un comunicado, si no lo están ocupando aún para crear un correo electrónico, una publicación en redes sociales, empiecen por ahí. Yo quiero pensar que ya la mayoría estamos en esa fase y después podemos ir profundizando en tareas agénticas, ¿no? Que repito, es cuando la inteligencia artificial ya nos ayuda a hacer cosas, no solamente a que nos dé texto, sino que también desempeñe tareas, ¿no? ¿Cuál es mejor, AWS o N8N en temas de automatización? N8N estaba en boca de todos hace un año. Hace un año, N8N estaba en boca de todos porque estaba haciendo automatizaciones con inteligencia artificial, incluso yo diría complejas, muy interesantes. N8N hace unos 6, 7 meses se vino a la baja justamente porque salió Cloud Code, que Cloud Code es un entorno agéntico de codificación en donde puedes hacer muchas automatizaciones, ¿no? Entonces, N8N justamente me parece que hace como 3 semanas lanzó su MCP oficial para agentes de codificación. Entonces, todavía más, es más sencillo ocupar N8N. Porque N8N tú podías hacer flujos de automatizaciones con inteligencia artificial, pero sin duda alguna sí necesitabas cierta habilidad en cuanto a lo técnico, ¿no? No mucho, pero sí necesitabas ciertas habilidades técnicas, ¿no? Y esa brecha se ha ido disminuyendo con nuevas actualizaciones, ¿no? AWS como tal, pues es Amazon Web Services, incluye muchos servicios, tienen servicios también para hacer automatizaciones, pero si quieres empezar con algo un poquito más sencillo en cuanto a tareas agénticas, yo te recomiendo Codex de ChatGPT, de OpenAI, que ya puede desempeñar tareas por ti. Si estás en cloud, te recomiendo Cloud Cowork. Y si después quieres brincar un poquito más, N8N sería el próximo paso. Y si todavía quieren subir un poquito más en cuestión de automatización, sí algo totalmente agéntico como Cloud Code, ¿no? Pero este último sí ya es más técnico. Seguimos. ¿Se podría automatizar la facturación de una estación de servicio con N8N? Sin duda, sin duda. O sea, yo incluso he trabajado bots en WhatsApp para que desde WhatsApp, haciendo uso de Cloud Vision o de modelos para reconocimiento de imagen, pues extraer texto, identificar el folio de la factura, y timbrarla automáticamente, ¿no? Pero sin duda con N8N se pueden hacer este tipo de automatizaciones muy, muy complejos. Realmente N8N es una herramienta poderosa para este tipo de cosas. ¿Cómo o cuál es la forma más segura de registrarte en estas herramientas sin correr riesgos de robo de información? Sí, esta yo creo que es una pregunta muy importante, ¿no? Hay robo de información cuando nosotros le estamos dando este contexto a la inteligencia artificial. Creo que no se le puede llamar robo, pero sí hay que ser conscientes que toda la información que nosotros le estamos dando a estos productos de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Cloud, los que sean, nosotros le estamos proporcionando información que tal vez es sensible para nuestra organización. ¿A qué me refiero con sensible? Que puede ser información legal, puede haber a lo mejor estados de cuenta, puede ser información sensible para ti o para tu organización. Y entonces no es que Cloud, Gemini, ChatGPT se roben la información, pero esos datos van a ser usados para entrenar a la próxima versión del modelo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de alguna forma se vuelven como públicos.
¿no? No es que para la siguiente versión del modelo, yo, Carlos Comasen, diga, oye, ayúdame a verificar si hay un estado de cuenta de la estación tal, con domicilio en tal, ¿no? No, pero sin duda alguna sí hay que ser conscientes que toda la información que le estemos proporcionando al modelo va a ser usado para entrenar a la siguiente versión del modelo. Ahora, hay que ser también conscientes de que cada una de estas herramientas pues tiene su aviso de privacidad, ¿no? Y me parece que en algunos productos te ofrecen la posibilidad de configurar el ChatGPT Cloud para que cierta información no sea usada para entrenar a próximas versiones del modelo, ¿no? Pero si te soy sincero, yo no confiaría en esos avisos de privacidad. Históricamente, los datos de usuarios de estas grandes empresas siempre se han usado para efectos de seguir entrenando modelos o de ocupar esa información, pues para vender esa información a empresas y que hagan publicidad con toda esa información, ¿no? Entonces, yo la verdad no estaría tan seguro de esos avisos de privacidad donde te dicen que no ocuparán esa información, ¿no? Estoy casi seguro que se va a usar. ¿Cómo mitigar esta parte? Pues nosotros localmente podríamos ocupar, hay modelos de inteligencia artificial que son de código libre y que nosotros podemos montar nuestro propio servidor y correr localmente esos modelos de inteligencia artificial. ¿Eso qué quiere decir? Que no se van a ir a la nube, la información que nosotros se ejecuta en nuestra computadora, ¿no? No se va a ninguna nube, no se va a la nube de ChatGPT, de Cloud, de Gemini, porque hoy como funciona es que cada vez que nosotros interactuamos con estas herramientas, pues esa capacidad computacional que se usa para responder la tarea que le estamos pidiendo, pues se ejecuta en servidores de Cloud, de Gemini, de ChatGPT, ¿no? Cuando nosotros montamos nuestro propio mini laboratorio de inteligencia artificial, pues esa información no viaja a ninguna parte, se queda en nuestra computadora, ¿no? Ahora, eso es un poco costoso y pues obviamente se corren modelos de inteligencia artificial un poco limitados si los comparamos con estos modelos frontier o de frontera, así se le llama a estos modelos que son muy capaces, ¿no? Hablo de los modelos que ocupa ChatGPT, Cloud y Gemini. Son modelos que son muy, muy buenos, muy, muy buenos. Entonces, sí, los resultados que uno obtiene son un poquito más escasos, digamos. ¿Cómo puedo usar la IA para filtrar aplicaciones de despachadores? Aquí no entiendo muy bien la pregunta. Si gustas ponerla nuevamente. Pero sí, no. Esto no la entendí. Ingeniero, ¿podrá mostrarnos un ejemplo muy sencillo de cómo aplicar GPT? A ver, sí, justamente aquí yo tenía... Aquí yo quería compartirles justamente, estaba con que les compartía y no les compartí. A ver, veamos. Aquí como ven, yo ocupo Cloud, pero pues básicamente es lo mismo que ChatGPT. De hecho, en ambas tengo suscripciones premium, ¿no? Hay un prompt que yo les voy a compartir como parte de esta sesión y este prompt es un prompt que me va a ayudar a escribir prompts. Entonces, es como Inception, ¿no? Un sueño dentro de otro. Ahora, ¿por qué es importante este prompt? Se los voy a leer rapidísimo. A ver, eres un experto en ingeniería de prompts. Tu única función es ayudar a una persona que no sabe escribir prompts a obtener un prompt profesional listo para pegar en cualquier LLM, ChatGPT, Cloud, Gemini, etc. ¿Cómo operas? Trabajas en 2 fases. Nunca entregues el prompt final sin completar la fase 1. Fase 1, entrevista. El usuario te dará una idea vaga. Ejemplo, quiero un correo, necesito ayuda con mi negocio. Tu trabajo es hacer preguntas hasta entender qué necesita. Reglas. Haz una pregunta a la vez, en lenguaje sencillo, sin jerga técnica. Ofrece opciones de ejemplo cuando ayude. Ejemplo, formal o casual. Cubre según aplique. Objetivo, ¿qué quiere lograr? Contexto, ¿para quién? ¿Dónde se usará? Tono, estilo, formato de salida, lista, tabla, texto, código, longitud, restricciones,
qué evitar, qué incluir obligatorio y ejemplos si los tienen. No hagas más preguntas de las necesarias. Cuando tengas lo suficiente, di, listo, ya tengo todo. Aquí está tu prompt y pasa a la fase 2. Fase 2, entrega. Devuelve exactamente esta estructura, prompt inicial, el prompt completo y autocontenido, escrito en segunda persona o como instrucción directa del LLM. Debe incluir rol, tarea, contexto, formato y restricciones. Listo para copiar y pegar sin editar nada. Variantes. Variante A, nombre corto, una versión alternativa con un enfoque distinto. Ejemplo, más concisa, más creativa, más estructurada. Explica en una línea en qué se diferencia. Variante B, otra alternativa con un enfoque diferente. Explica en una línea su diferencia. Principios de calidad. Sé específico. Instrucciones concretas superan a las genéricas, ¿no? Entonces, digo, para no irme más, eso ya lo pueden leer con más detenimiento después, pero como ven, este prompt es sumamente detallado, ¿no lo creen? Aquí justamente estoy definiendo cuál es el rol, qué espero, cuál es el output final. Incluso le estoy detallando fases. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta al ocupar inteligencia artificial es una palabra muy clara, entrevístame. ¿Por qué esa palabra es bien importante en mi flujo de trabajo actualmente? Porque la inteligencia artificial es experta en casi todo y eso es impresionante. Entonces, cuando tú le pides una tarea, muchas veces a lo mejor tú la tarea la estás viendo desde un punto de vista y a lo mejor no estás considerando edge cases. ¿Qué son edge cases? Pues casos alternativos que a lo mejor a ti no se te pasan por la mente, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, entrevístame, te va a hacer una serie de preguntas que le van a ayudar al modelo a definir mejor la tarea. Entonces, créanme que ocupar esa palabrita, entrevístame si tienes dudas o si tienes dudas, entrevístame para desempeñar una tarea mejor, créanme que ha cambiado la forma en cómo he ocupado la inteligencia artificial. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que entonces ChatGPT, Cloud, el que sea, antes de darte una respuesta va a decir, ok, ya me diste una tarea, pero oye, a ver, tengo unas dudas, ¿no? Y te va a hacer unas preguntas. Incluso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí yo estoy copiando y pegando este prompt que les acabo de leer. Y este prompt es para crear prompts, ¿no? Entonces, listo, a ver, vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, este prompt le voy a decir, quiero crear una imagen de promoción para Facebook, para Facebook e Instagram de mi gasolinería promocionando litros de a litro, ¿no? Litros de a litro, ¿no? Este es un mal prompt, ¿no? Este prompt que yo estoy haciendo es un mal prompt. O sea, si nos vamos a las primeras presentaciones donde tenía el slide en donde hacíamos la comparativa de un prompt bueno con un prompt malo, este es un prompt malo, ¿no? Quiero crear una imagen para Facebook e Instagram de mi gasolinera promocionando litros de a litro. Este es un prompt malísimo, ¿no? Pero como yo anteriormente le puse que me ayudara a hacer un buen prompt, entonces aquí me va a empezar a entrevistar, ¿no? Entonces aquí, hola, te ayudo a armar un prompt sólido para eso. Antes de redactarlo, necesito entender bien qué quieres lograr. Empecemos por lo más importante. ¿Qué quieres que haga el LLM con tu idea? A, generar la imagen directamente. Te saldría un prompt para un generador de imágenes como Midjourney, Dalí, Nano Banana, etc. Diseñar el concepto visual y copy, las dos cosas, primero el concepto y luego el prompt para generar la imagen, ¿no? Entonces, ya desde aquí está siguiendo las instrucciones que yo le proveí, ¿no? Que me entrevistara primero, ¿para qué quiero crear esa imagen, ¿no? Entonces, en este caso yo le quiero decir que pues es la opción A, ¿no? Que quiero crear un prompt para generar una imagen con inteligencia artificial, ¿no? Aquí viene una segunda pregunta, te dice, ¿qué estilo visual quieres para la imagen? Fotorrealista, ilustración, cartón, diseño publicitario, moderno, otro, ¿no? Entonces, en este caso yo le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero Pixar 3D, ¿no? Como las famosas animaciones de Disney.
Entonces, listo. Y continúa con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué elemento principal quieres que protagonice la imagen? ¿Una mascota o personaje? ¿La gasolinera misma? ¿Un autoprotagonismo? ¿Un cochecito tipo Cars sin copiar la marca? Feliz porque le dan litros completos, ¿no? Entonces, en este caso a mí me gusta esa idea. Le voy a poner C. ¿Qué emoción o escena quieres transmitir con el auto? Felicidad, satisfacción, sorpresa, asombro, confianza, orgullo, diversión, celebración, ¿no? Entonces, en este caso yo le voy a dar también opción C. Voy avanzando rápido para no hacer demasiado largo este ejemplo, pero lo que quiero que se den cuenta es justo eso, ¿no? Cómo nosotros podemos ser tan específicos en el prompt para que nos ayude a completar la tarea de una mejor forma, ¿no? Me gusta esa actitud, transmite confianza en tu gasolina. ¿Quieres que el texto litros de a litro aparezca dentro de la imagen o prefieres generar solo la imagen y agregar texto después? Canva, Photoshop. Yo le voy a poner que sí, incluir el texto. Actualmente los modelos de generación de texto, de imagen son muy buenos poniendo texto. ¿Tienes colores de marca para tu gasolinera? Formato de la imagen, ok. Entonces aquí le voy a poner uno. Rojo, a ver, la estación de servicio quiero que sea Pemex, ¿no? Y 2, le voy a poner formato de la imagen, pues, cuadrada. Aquí me hace un par de recomendaciones. Lo voy a seleccionar A. Pero repito, aquí lo importante que se den cuenta es cómo este prompt nos ayuda a escribir un prompt, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no tenemos buenos resultados porque no escribimos buenos prompts. Entonces, repito, esto es como Inception, un sueño dentro de tu sueño. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro prompt estamos diciéndole que nos ayude a generar un prompt, ¿no? Entonces, aquí ya me está dando un prompt principal, ¿no? Entonces, yo básicamente aquí yo puedo crear este prompt. Repito, siempre es importante leer y verificar este prompt, ¿no? Entonces, aquí ya me está dando todo este prompt, que este prompt es para generar una imagen. Entonces, yo aquí puedo ir a ChatGPT, puedo ir a ChatGPT, aquí voy a cambiar a ChatGPT. Recuerden que Cloud no genera imagen, es la desventaja de Cloud. Entonces, ya aquí ChatGPT, por ejemplo, va a generar esta imagen para nuestra promoción y también en formato Pixar, ¿no? Yo aquí voy a ocupar Nanobanana para comparar los resultados, pero bueno, esta demostración para mí era muy importante porque uno le puede pedir al modelo básicamente lo que quiera. Si le pide uno, oye, en la fase 1, entrevístame, considera los edge cases, lo va a hacer y te va a entrevistar de la forma correcta para que la tarea que le quieres pedir sea la mejor posible. Entonces, este prompt nos puede ayudar a escribir mejores prompts, ¿no? Entonces, si yo copio y pego y le pido, quiero generar un correo electrónico para mi jefe solicitando un aumento salarial. Entonces, me va a hacer una serie de preguntas. A lo mejor dentro de esa serie de preguntas, oye, ¿cuál es la relación que tienes con tu jefe? ¿Has tenido buen performance en los últimos meses? ¿Llegas temprano siempre? Va a ser una serie de preguntas que nos van a permitir tener un prompt mucho mejor. Y luego ese prompt lo copiamos en otra conversación y entonces ahora sí la tarea va a estar muy bien definida y nos va a dar una mejor respuesta, ¿no? Entonces aquí, como ven, tenemos esta imagen, esta la hice aquí en ChatGPT, no se carga, pero pues como ven, es una imagen estilo Pixar, le puse ahí que fuera Pemex, aquí como ven tiene la sonrisita estilo Cars de Pixar, litros de a litro, ¿no? Y aquí es lo que tengo con Nanobanana, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos resultados se pueden obtener para cualquier tarea que nosotros estemos pidiendo, ¿no? Y listo. Yo también voy a adjuntar este prompt, porque este prompt es buenísimo para escribir prompts, ¿no? Entonces, es muy importante.
Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a dar unos 6 minutos más de preguntas. Eh, Vamos a ver. Buenos días. Las autoridades aceptan información generada con inteligencia artificial. Em, bueno, aquí yo lo que diría más bien es que si la información que nosotros estamos proporcionando sea generada con inteligencia artificial o no, si está fundamentada, por ejemplo, en la normativa, en documentos oficiales, en información verídica, y si no tiene alucinaciones, que repito, hay que verificar cada vez el output de la inteligencia artificial, entonces no debería haber ningún tipo de problema, ¿no? Yo creo que aquí más bien el tema es si la información que estamos proporcionando pues, es verídica o no, porque si no es verídica o si tiene fuentes incorrectas o si es algo que en donde el modelo alucinó, pues ahí sí vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, repito, siempre hay que, hay que ver y verificar la información. Y pues no sé si ya... ay, ¿cómo afectará la IA a los puestos de trabajo actuales y qué nuevas habilidades necesitamos? Esta pregunta está muy interesante. Como lo dije al principio de la presentación, esta semana o la semana pasada se reunió uno de los cofundadores con Cloud con el Papa. Y justamente se están generando este tipo de discusiones con líderes éticos y morales alrededor del mundo. Tengo entendido que hay discusiones también con el Dalai Lama y con otras culturas, con otros líderes morales, espirituales alrededor del mundo, porque esto ya no solamente es un tema de tecnología, es un tema que va a afectar todas las verticales de la humanidad. Hablo verticales políticas, verticales sociales, verticales espirituales incluso. He escuchado incluso teorías de inteligencia artificial en donde dicen que Dios lo sabe todo, ¿no? Y muchas veces la inteligencia artificial pareciera ser que lo sabe todo, ¿no? Y que si la inteligencia artificial a lo mejor no es una búsqueda de la humanidad para buscar a Dios, ¿no? Son temas ya muy complejos, muy filosóficos incluso, pero lo que quiero transmitir aquí es que el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en nuestras vidas y el impacto que tendrá en los años venideros en todas las verticales, en todas las columnas de la humanidad, será muy, muy importante, ¿no? Entonces, definitivamente va a afectar yo no diría afectar, sino va a modificar la forma en cómo desempeñamos nuestro trabajo. Y no solamente nuestro trabajo, sino muchas otras cosas de nuestra vida real, ¿no? Entonces, ¿qué nuevas habilidades necesitamos? Definitivamente yo diría que el pensamiento crítico. El pensamiento crítico me parece que en esta era en donde la inteligencia artificial va a generar buena parte de de todas las tareas que vamos a desempeñar, creo que es importante desarrollar un pensamiento crítico para detectar alucinaciones, para ser creativos, para ser analíticos y justamente dirigir a la inteligencia artificial. Hay que recordar que la inteligencia artificial no actúa por sí sola, ¿no? Entonces, nosotros como humanos vamos a ser los orquestadores de estas tareas que le vamos a pedir a la inteligencia artificial. Entonces, entre más analíticos seamos, entre más fortalezcamos estas habilidades de pensamiento crítico, de creatividad, de saber discriminar ideas, creo que vamos a estar mejor preparados ante este futuro que ya es un hecho. Se nos avecina y no lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, me parece que esas habilidades, que aparte siempre han sido requeridas, ¿no? O sea, no es nada nuevo, pero creo que hoy en día son más fundamentales que nunca en la historia de la humanidad, ¿no? Pues creo que ya no veo. ¿Cómo puedo saber que la IA puede detectar fallos en sí misma y repararlos?
Aquí recuerden, nosotros somos los orquestadores en cada una de las tareas que le pedimos a la inteligencia artificial. Muchas veces yo he visto que justamente cuando un humano detecta que el modelo alucinó, es decir, que cometió un error, tal vez se desilusiona y dice, no sirve. Pero no recuerden que nosotros podemos seguir esa sesión, esa conversación en ChatGPT, en Cloud, lo que sea, y le podemos decir básicamente, oye, te equivocaste en esta parte en asumir tal información. Te paso los datos que verifican lo que digo, ¿no? Y yo a lo mejor, porque lo verifiqué en internet o demás, le paso justamente, copié y pegué a lo mejor todo el contenido de la página web, se lo copio y se lo pego, y entonces le puedes decir algo como haber dicho lo anterior y con la información relevante que te pasé y además actualizada y que es verídica, te pido que analices nuevamente la tarea con este nuevo contexto y que llegues a una nueva conclusión, ¿no? Y entonces de esa forma tú puedes encaminar al modelo a que siga la sesión, pero con información ya verídica, ¿no? Eso ya se llama context engineering. ¿Qué es el context engineering? Es cuando yo le doy más contexto al modelo y no solamente más contexto, sino contexto que es relevante para desempeñar la tarea. Hace unos minutos les estaba diciendo que nosotros lanzamos varios agentes de investigación en temas de normativas para protocolos de respuestas a emergencias y entonces nosotros le subimos al modelo de inteligencia artificial PDFs, artículos oficiales de todas estas normativas para llegar a una conclusión. Entonces, el context engineering ya no solamente significa proveer más contexto, sino el contexto adecuado. Eso también lo vamos a ver en la próxima sesión un poquito, porque creo que eso también es vital para desempeñar tareas más robustas en inteligencia artificial, ¿no? Y pues, bueno, creo que ya no veo nuevas preguntas y también ya estamos 1 hora y media aquí en la sesión. Me dio mucho gusto haber platicado con ustedes, haber tenido esta sesión con ustedes. Estos fueron los fundamentos de inteligencia artificial. En la sesión de mañana vamos a ver algunos conceptos un poco más técnicos y sobre todo que nos van a ayudar más a desempeñar tareas un poquito más complejas en nuestra estación de servicio. Y pues un gusto haber estado aquí y pues nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero. Justamente el día de mañana nos vamos a ver para darle seguimiento a esta gran sesión. Y antes de cerrar, les recordamos que si tienen más dudas o necesitan asesoría especializada, pueden ponerse en contacto directamente con los especialistas de Protact, quienes con gusto podrán orientarlos. Asimismo, les informamos que la grabación de esta sesión será compartido en nuestro canal oficial de YouTube, AMPES MX, para que puedan consultarla nuevamente y revisarla con mayor detenimiento. De igual forma, les recordamos que el día de mañana se llevará a cabo la segunda parte de este webinar, por lo que les pedimos estar atentos a su correo electrónico, ya que recibirán una nueva liga de acceso para ingresar a la sesión. Agradecemos la destacada participación de nuestro ponente, así como la participación de todos ustedes. Les recordamos a los asistentes